El vino, un Patus de 1982 que costaba más que su coche, brillaba como rubíes líquidos en la copa de cristal. Estaba a punto de llegar a los labios de Sterling Rhodes, un hombre cuya fortuna neta podía alterar las economías de naciones pequeñas. Desde el otro lado del opulento comedor del hito alfilante Nueva York, una joven camarera observaba con el corazón martilleando contra sus costillas. Vio el leve brillo aceitoso en la superficie del vino, olió el fantasma de almendras amargas que había sido entrenada para reconocer. No era solo un vino añejo. Era una sentencia de muerte. El tiempo se ralentizó y su voz, algo desesperado y crudo, rasgó la reverencia silenciosa del restaurante. El aire en el leto filante estaba cargado con el aroma del dinero y la ambición. Se adhería a los banquetes de terciopelo, se mezclaba con el perfume de trufa blanca y vieiras chamuscadas, y se posaba en los hombros de los titanes de la ciudad como un polvo fino e invisible. Esta noche, el centro gravitacional del restaurante era la mesa 7, un alcázar apartado con vista panorámica a la oscuridad centelleante del Central Park. Y a la cabecera de esa mesa se sentaba Sterling Rhodes. A los 68 años, Sterling era menos un hombre y más un monumento. Su rostro era un mapa de negociaciones despiadadas y golpes de estado en salas de juntas. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con la precisión de una formación militar, y sus ojos, de un azul pálido y frío como un cielo invernal, no se perdían nada. Llevaba un traje bien a medida que probablemente costaba más que los salarios anuales combinados de todo el personal de servicio. En su muñeca, un Patek Philippe Grand Complications no solo marcaba el tiempo. Declaraba su dominio sobre él. A su derecha se sentaba su esposa, Catherine. Décadas de ser la señora Rhodes la habían esculpido en una obra maestra de elegancia contenida. Era perfecta como porcelana, envuelta en Chanel y adornada con un collar de diamantes que centelleaba con fuego frío. Pero si mirabas de cerca, más allá de la sonrisa practicada y la postura serena, podías ver las finas grietas capilares de una mujer viviendo en una jaula hermosa y asfixiante. Su risa nunca llegaba del todo a sus ojos, y sus manos, cuando pensaba que nadie la observaba, retorcían una servilleta de seda en un nudo atormentado. Frente a ella estaba su único hijo, Leo. A los 32 años, Leo era una imitación pálida del fuego de su padre. Tenía la barbilla de los Rhodes, pero no la convicción detrás de ella. Llevaba su ambición como un traje mal ajustado, obvio, caro y profundamente incómodo. Era el heredero perpetuo, aparente, languideciendo para siempre en la sombra colosal del hombre que firmaba sus cheques y cuestionaba cada una de sus decisiones. La tensión entre padre e hijo era algo palpable, un zumbido bajo de resentimiento debajo del tintineo educado de los cubiertos Christopher Silverbeard. Sirviéndolos esta noche estaba Isabella Rossi. Para la familia Rhodes, Isabella era invisible, una parte funcional del escenario, como los arreglos florales o el sumiller. Se movía con eficiencia silenciosa, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Pero detrás de esa máscara, su mente era un torbellino. Isabella no era solo una camarera. Era el fantasma de una vida que Sterling Rhodes había destruido. Su padre, Marco Rossi, había sido un ingeniero de software brillante, el fundador de una firma pequeña pero innovadora de análisis de datos llamada Logos. Hace 10 años, la corporación Monolith de Rhodes, Nexus Dynamics, había iniciado una adquisición hostil. Marco había luchado, invirtiendo cada centavo que su familia tenía en la batalla legal. Nexus Dynamics, con su ejército de abogados y recursos infinitos, lo sangró hasta dejarlo seco. No solo adquirieron su compañía, la destriparon, absorbiendo sus patentes por una miseria y echándolo a un lado. 6 meses después, roto y en bancarrota, Marco Rossi murió de un infarto masivo. Tenía 49 años. Isabella, entonces solo una adolescente, quedó con nada más que una montaña de deudas y un odio ardiente que lo consumía todo, por Sterling Rhodes. Se había abierto camino a través de la universidad, tomando trabajos como este, mientras alimentaba una obsesión secreta.
Estudió a Rhodes, su negocio, su familia, sus hábitos. Cuando supo que era un habitual en el Walfiland, pasó 6 meses ascendiendo desde camarera de autobús solo por la oportunidad de estar en la misma habitación, de respirar el mismo aire que el hombre que había aniquilado casualmente su mundo. No tenía un plan. La venganza parecía una fantasía distante e imposible. Solo quería observarlo, entender al monstruo de cerca. En 1982 Petros, señor Rhodes, anunció el sumiller, un hombre llamado Jean-Pierre, con reverencia teatral. Presentó la botella como si fuera una reliquia sagrada. Sterling dio un asentimiento cortante y despectivo, su atención fija en Leo. La Junta no está explorando opciones, Leo. Dijo Sterling, su voz un gruñido bajo que cortaba el ambiente del restaurante. La Junta hace lo que yo le digo. Tu propuesta para la expansión en Singapur es débil. Le falta previsión. Padre, el análisis de riesgos, comenzó Leo, su rostro enrojeciendo. El análisis de riesgos fue escrito por un comité de cobardes. Sterling lo interrumpió, agitando una mano. Construí Nexus tomando riesgos que ni siquiera puedes comprender. Catherine colocó una delicada mano en el brazo de su esposo. Sterling, querido, estamos celebrando. No hablemos de negocios. Esto es una celebración, replicó Sterling, su mirada suavizándose casi imperceptiblemente al mirarla. Una celebración de mi éxito continuo, que requiere mi vigilancia continua. Jean-Pierre completó el ritual, decantando el vino tinto profundo y sirviendo una pequeña cantidad para que Sterling probara. Sterling giró el líquido, su expresión de intensa concentración, como si adivinara el futuro en sus piernas. Asintió de nuevo. Jean-Pierre procedió a servir para la mesa. Isabella observaba, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una bandeja de pan fresco. Estaba lo suficientemente cerca para ver el patrón intrincado en la corbata de Sterling, lo suficientemente cerca para oír el suspiro suave y resignado de Catherine. Mientras Jean-Pierre servía la última copa, la de Sterling, se movió con la gracia de un bailarín. Pero en ese movimiento fluido, Isabella vio algo más. Un parpadeo, un momento de distracción, mientras otro camarero pasaba demasiado cerca. El brazo de Jean-Pierre se sacudió, y su otra mano, la que sostenía una servilleta doblada, pasó directamente sobre la copa de Sterling. No fue nada, un parpadeo y lo habrías perdido. Pero los sentidos de Isabella, afilados por años de hipervigilancia alrededor de este hombre, gritaron. Jean-Pierre se retiró. La familia reanudó su conversación tensa. Sterling tomó su tenedor, luego lo dejó, decidiendo empezar con el vino. Levantó la copa, el líquido rubí captando la luz del candelabro. Un brindis estaba por venir, un monólogo autocomplaciente sobre su propia brillantez. Los ojos de Isabella estaban fijos en la copa. En la superficie del vino, lo vio. Una película aceitosa tenue, casi imperceptible, una distorsión sutil de la luz que no debería estar allí. Y luego un aroma tan débil que era casi imaginario, enmascarado por el rico bouquet del vino y la comida. Pero ella lo conocía, el olor a almendras amargas y algo dulzón y floral. Era el olor que se había adherido a los libros de botánica que su padre estudiaba en sus raros momentos de ocio. Nerium oleander. Una planta común y hermosa en jardines, y una de las más excluidas. Una fuente de uno de los glucósidos cardíacos más mortales conocidos por el hombre. Sterling Rhodes levantó su copa más alto. Por Nexus, comenzó, su voz resonando con orgullo, y por la visión que continúa impulsándolo. Llevó el borde de la copa a sus labios. El pasado, presente y futuro de Isabella, que nunca había imaginado, colisionaron en un segundo aterrador. El odio por el hombre que destruyó a su padre guerreaba con el instinto humano primal de prevenir una muerte. Podía quedarse allí, no hacer nada, y obtener la justicia con la que siempre había soñado. Su padre sería vengado. Pero ver morir a un hombre, incluso a este hombre, no era justicia.
Era solo más veneno. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera objetar. 3 pasos rápidos cerraron la distancia. La máscara profesional se hizo añicos, reemplazada por pánico crudo e inalterado. Deténgase. La palabra fue un susurro ahogado, pero en el silencio subsiguiente, sonó como un disparo. Sterling pausó, la copa a 1 pulgada de su boca. Sus ojos azul frío se fijaron en ella, llenos de molestia e incredulidad por la interrupción. Es veneno. Isabella jadeó, su voz temblorosa pero clara. El vino. Está envenenado. El mundo se congeló, y luego Sterling Rhodes dejó caer su copa. El sonido del cristal rompiéndose fue una explosión en el silencio catedralicio de Leto Filant. No fue el tintineo educado de una flauta caída. Fue un choque percusivo violento mientras la copa de Sumiller Rayel, un recipiente que valía cientos de dólares, se encontraba con el suelo de mármol. Vino precioso y oscuro. El patus de 1982 salpicó el mantel blanco inmaculado y los pantalones inmaculados de Sterling Rhodes como sangre arterial. Por un latido, nadie se movió. El tablao estaba congelado. Sterling, su mano aún flotando en el aire donde había estado la copa, su rostro una máscara de shock absoluto. Catherine, su mano volando a su boca, un retrato perfecto de sorpresa horrorizada. Leo, su silla raspando hacia atrás mientras se levantaba a medias, su expresión una mezcla caótica de confusión y alarma. Luego estalló el caos. ¿Qué significa esto? La voz de Sterling cuando llegó no fue un grito, sino un retumbo bajo y peligroso que prometía retribución. Sus ojos fijos en Isabella eran astillas de hielo. El shock ya se endurecía en una rabia incandescente. Los comensales en mesas cercanas giraron en sus asientos, sus conversaciones susurradas muriendo. El personal de servicio apareció de los bastidores como fantasmas sobresaltados. El gerente, un hombre elegante y perpetuamente nervioso llamado Antoine, se apresuró hacia ellos, su rostro pálido. Señor Rhodes, ¿está todo bien? Mademoiselle, ¿qué ha hecho? Gritó Antoine, su acento engrosándose con el estrés. Isabella mantuvo su posición, su cuerpo vibrando con adrenalina. Su mirada no se apartó de la de Sterling. Lo siento, señor, dijo, su voz temblorosa pero firme. No puede beber eso. Nada de eso. Hay algo en ello. Veneno. Leo resopló, finalmente encontrando su voz. Miró de Isabella a su padre con incredulidad contemptuosa. Eso es absurdo. Está histérica. Probablemente solo tropezó y está tratando de cubrir su error. No tropecé, insistió Isabella, sus ojos suplicando a Sterling. Él era el único que importaba. Lo vi. Lo olí. Catherine, recuperando su compostura con la velocidad de una práctica larga, se volvió hacia su esposo. Sterling, querido, la chica claramente está indispuesta. Fue un accidente. No hagamos una escena. Su voz era un bálsamo calmante diseñado para alisar cualquier arruga antiestética en su velada perfecta. Pero Isabella, observándola, vio un destello de algo en sus ojos. No alivio, no preocupación, sino una evaluación fría y calculadora de la situación. Estaba allí y se fue en un instante. Sterling los ignoró a todos. Su intelecto poderoso ya estaba procesando, analizando lo imposible. La interrupción de la chica era insensata. Un movimiento suicida para una camarera. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué esa acusación teatral específica? ¿Era o el acto de una loca o era la verdad? Su vida era un testamento al hecho de que los enemigos estaban en todas partes. Frank, dijo Sterling, su voz tranquila pero con una autoridad que silenció la habitación. Desde una mesa discreta cerca de la entrada, un hombre que parecía más un linebacker retirado que un comensal se levantó. Frank Miller era el jefe del detalle de seguridad personal de Sterling. Era grande, impasible y había estado con Sterling por 20 años.
Se acercó a la mesa con un propósito silencioso y desconcertante. «Señor», dijo Frank, sus ojos escaneando la escena, sin perderse nada. «Aseguren la mesa», comandó Sterling. «Nadie toca nada. Tráiganla». Gesturó hacia Isabella con un movimiento agudo y despectivo de su muñeca. Dos hombres más, previamente invisibles en el ecosistema del restaurante, se desprendieron de las paredes y se dirigieron hacia Isabella. Ella no resistió mientras la flanqueaban, su presencia tanto una amenaza como una extraña validación. La estaban tomando en serio. «Esto es ridículo», protestó Leo. «Vas a escuchar a una camarera por encima de tu propia familia. Todos íbamos a beberlo, y deberías agradecerle que no lo hiciste». Sterling chasqueó, su paciencia agotada. Finalmente miró el vino derramado manchando el mantel, el cristal roto. Se agachó con cautela y olió el aire cerca del charco. Su expresión se tensó. No podía identificar el aroma alienígena tenue, pero estaba allí, un invitado no deseado en el festín. «La botella, Jean-Pierre», dijo Sterling, volviéndose hacia el sumiller, que estaba congelado junto a la estación de servicio, su rostro ceniciento. «Tráeme la botella y el decantador ahora». Jean-Pierre, pareciendo a punto de desmayarse, se apresuró a obedecer. Frank dirigió a uno de sus hombres a seguirlo, asegurando que la cadena de custodia no se rompiera. El gerente, Antoine, se retorcía las manos. «Señor Rhodes, le aseguro, nuestro sellar es impecable. Nuestro personal, su personal es ahora una preocupación secundaria, Antoine». Sterling lo cortó fríamente. «Mi preocupación principal es quién en esta habitación quiere verme muerto». Su mirada barrió la mesa, deteniéndose una fracción de segundo de más en su esposa e hijo antes de pasar a los comensales boquiabiertos. La amenaza implícita era clara. Todos eran sospechosos. Mientras los hombres de Frank comenzaban a llevar a Isabella lejos de la mesa hacia una oficina trasera, ella cruzó miradas con Catherine Rhodes una última vez. La esposa del multimillonario le dio el más pequeño, casi imperceptible, sacudida de cabeza. No era un gesto de negación o advertencia. Parecía terroríficamente como piedad. El paseo a través de la cocina bulliciosa fue un borrón. El traqueteo de sartenes, el siseo de la parrilla, los gritos de los chefs. Todo parecía suceder en otro planeta. Isabella fue empujada no con rudeza a la oficina cramp del gerente. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, sumergiendo la pequeña habitación en un silencio tenso roto solo por el zumbido de un refrigerador de vinos. Uno de los hombres de Frank se paró junto a la puerta, brazos cruzados. Frank mismo jaló una silla y se sentó frente a ella, su rostro ilegible. No habló. Solo la observó, dejando que el silencio hiciera el trabajo. La adrenalina de Isabella comenzó a retroceder, dejando un dread frío en su lugar. ¿Qué había hecho? Había tirado su trabajo, su anonimato. Se había colocado en el centro de una tormenta en la vida del hombre más poderoso y peligroso que había conocido. Pensó en su padre, en la dignidad silenciosa con la que había enfrentado su ruina. Él había luchado sus batallas en tribunales y salas de juntas. Ella acababa de empezar una guerra en medio de un restaurante de 5 estrellas sin armas ni aliados. Los minutos se extendieron en una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y Sterling Rhodes entró, cerrando la puerta firmemente detrás de él. La pequeña oficina parecía encogerse en su presencia. Se había quitado la chaqueta del traje, y la mancha oscura en sus pantalones era Stark contra la tela cara. Ya no estaba enojado. Era algo mucho más aterrador. Estaba enfocado. Jaló la silla del escritorio de Antoine y se sentó, sus rodillas casi tocando las de ella. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azul fríos perforándola. «Tienes 60 segundos», dijo Sterling Rhodes, su voz peligrosamente suave. «Vas a decirme quién eres, y luego vas a decirme precisamente cómo sabías que mi vino estaba envenenado».
El aire en la oficina del gerente era rancio, cargado con el aroma de cigarros viejos y el miedo de Isabella. El ultimátum de Sterling Rhodes colgaba entre ellos, un reloj tic-tac, contando los segundos de su vida tal como la conocía. Su proximidad era abrumadora. Radiaba un aura de poder puro comprimido que parecía succionar el oxígeno mismo de la habitación. Isabella tragó, su garganta seca. Mi nombre es Isabella Rossi. La expresión de Sterling no cambió, pero vio un destello de reconocimiento en las profundidades de sus ojos fríos. Él conocía el nombre. Por supuesto que lo conocía. Era un hombre que nunca olvidaba un nombre, especialmente uno adjunto a una compañía que había conquistado. Rossi. Repitió el nombre, un sonido plano y sin emoción. Logos Data Analytics. Tu padre era Marco Rossi. No era una pregunta. El corazón de Isabella se apretó. Dijo el nombre de la obra de vida de su padre con la misma indiferencia casual que podría usar para recordar un ticker de acciones de una década atrás. Para él era una nota al pie en su ascenso. Para ella era todo. Sí, dijo, su voz ganando un filo de fuerza de la oleada repentina de ira vieja. Él era y crees que lo perjudiqué. Declaró Sterling, su mirada inquebrantable. Lo destruiste. Corrigió ella, las palabras afiladas. Destruiste a nuestra familia. Vine a trabajar aquí para ver qué tipo de hombre podía hacer eso y luego sentarse a una cena de $1000 sin un solo pensamiento. Un hombre menor podría haber retrocedido o volverse defensivo. Sterling Rhodes meramente absorbió la información, archivándola. Así que tienes un motivo para querer verme muerto, o al menos para crear un espectáculo público humillante y costoso. Si quisiera verte muerto, disparó Isabella de vuelta, inclinándose hacia adelante, su miedo momentáneamente eclipsado por la indignación. Habría dejado que bebieras el maldito vino. La explosión pareció complacerlo. Era genuina. Frank, de pie impasible junto a la puerta, cambió su peso casi imperceptiblemente. Aún no has respondido la pregunta importante, señora Rossi. Dijo Sterling, su tono sin cambios. ¿Cómo sabías que era eso? El momento en que su historia sería o desechada como una fantasía o aceptada como una verdad aterradora. Tomó una respiración profunda. Mi padre, antes de la compañía, era botánico. Era su pasión. Me enseñó. Nuestra casa estaba llena de libros, muestras, extractos. Estudiaba toxicología como hobby. Alcaloides basados en plantas, glucósidos cardíacos. Lo encontraba fascinante como algo tan hermoso podía ser tan mortal. Podía ver a su padre ahora en su estudio, un hombre gentil con tierra bajo las uñas, explicando emocionado la estructura química de la digitalis de una planta de Dalera. Una de las plantas que estudió extensamente era el Nerium oleander, continuó. Es increíblemente tóxico. Ingerir incluso una pequeña cantidad puede causar un paro cardíaco severo. Los síntomas pueden imitar un ataque al corazón, especialmente en un hombre de cierta edad. La implicación era clara. La mandíbula de Sterling se tensó, pero la dejó hablar. El veneno es un extracto. Es casi incoloro, pero en un líquido como el vino tinto. Crea una película aceitosa muy tenue en la superficie. Solo puedes verla si la luz la golpea justo. Pero el olor es tenue pero distintivo. Un poco como almendras amargas, pero más dulce. Floral. Una vez que lo conoces, nunca lo olvidas. Cuando el sumiller estaba sirviendo tu copa, su mano pasó sobre la parte superior. Pensé que vi algo. Un vial pequeño, un gotero. No sé. Fue demasiado rápido. Pero cuando levantaste la copa, la luz del candelabro captó la superficie, y vi el brillo. Luego lo olí. Lo miró, sus ojos amplios con la sinceridad de su memoria. Lo olí y estaba de vuelta en el estudio de mi padre. Y lo supe. El silencio descendió de nuevo.
Sterling se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. Estaba diseccionando su historia, buscando fallas, señales. Era un detector de mentiras humano, afilado por décadas de póker de altas apuestas y batallas despiadadas en salas de juntas. Frank, dijo Sterling sin quitar los ojos de Isabella. Señor. Mi copa, el mantel, el decantador, envíenlos al laboratorio en la Torre Nexus. Quiero un análisis completo de cromatografía de gases y espectrometría de masas hecho esta noche. Usen el equipo del Dr. Chen. Díganles que prueben específicamente por oleandrina y otros glucósidos cardíacos. Quiero los resultados en 90 minutos. Ya está en camino, señor, respondió Frank. La policía está en espera. Les pedí que esperen para hacer una escena hasta que tengamos confirmación. Por supuesto, Sterling Rhodes no llamaba al 911. Tenía sus propios laboratorios, su propia seguridad, sus propios protocolos que superaban el orden civil. Sterling volvió su atención a Isabella. Esta historia es elaborada. Me odias. Consigues un trabajo en mi restaurante favorito. Estudias mis hábitos. Y en esta noche particular, justo ves un veneno raro basado en plantas en mi vino. Un veneno que conoces de tus lecciones de botánica infantil. Es un poco mucho, señora Rossi. Es la verdad, dijo simplemente. Entretenemos otra teoría. Musitó Sterling, su voz bajando. Digamos que eres tú quien envenenó el vino. Lo pusiste allí intending que yo lo bebiera, pero en el último segundo pierdes el valor. Entras en pánico. Así que creas esta escena, presentándote como la heroína, la salvadora. Es una forma brillante de desviar sospechas. Isabella sintió un escalofrío subir por su espina. La lógica fría y brutal era aterradora. Era exactamente como él pensaría. Como lo habría planeado. No, susurró. ¿Por qué haría eso? ¿Para verme sufrir? Dijo, sus ojos entrecerrándose. Para tener la satisfacción del intento, para ver el caos desplegarse y salir como heroína en lugar de convicta. Es una forma mucho más elegante de venganza que un simple asesinato. La puerta se abrió y Frank entró, sosteniendo un teléfono en su oreja. Escuchó por un momento, su rostro impasible, luego asintió. Terminó la llamada y miró a Sterling. El personal de cocina y servidores están siendo interrogados, reportó Frank. Nadie vio nada inusual excepto por una cosa. Jean-Pierre, el sumiller. ¿Qué hay de él? Preguntó Sterling. Se ha ido. Un jolt recorrió la habitación. ¿Ido? Demandó Sterling. Salió unos 10 minutos después de que trajéramos a la chica aquí, dijo Frank. Le dijo a uno de los autobuses que se sentía enfermo y iba al baño. Se escabulló por la salida de servicio. Su casillero está vacío. Su apartamento ya está despejado. Está en el viento. El corazón de Isabella saltó. Esto era prueba. No era ella. Era Jean-Pierre. Pero el rostro de Sterling se endureció. ¿O era tu cómplice? Y este era el plan todo el tiempo. Tú haces la escena. Él desaparece. Crea un chivo expiatorio perfecto. La esperanza que había brotado en ella murió tan rápido. Estaba atrapada en su red de paranoia. Cada hecho torcido para encajar en su narrativa de su culpa. Estaba empezando a entender cómo se debió sentir su padre, enfrentando a un oponente que podía redefinir la realidad misma. No lo hice, dijo, su voz una súplica cruda. Juro por la memoria de mi padre que salvé tu vida. Invocar a su padre era una apuesta. Podía tocar un sliver de humanidad que rezaba poseía o confirmar sus sospechas más oscuras sobre su búsqueda de venganza. Sterling Rhodes la miró por un momento largo y pesado. Miró sus ojos llenos de lágrimas, su barbilla desafiante, la honestidad cruda de su miedo.
Había construido un imperio leyendo a la gente, distinguiendo desesperación de engaño. Y en Isabella Rossi, vio algo que desafiaba sus expectativas cínicas. Vio el fantasma de su padre, un hombre que había respetado, incluso mientras lo aplastaba. El teléfono en su bolsillo zumbó. Era su línea privada. Miró la pantalla, luego respondió, poniéndolo en altavoz. Una voz nítida y profesional llenó la pequeña oficina. Señor Rhodes, es el Dr. Chen. Reporte, comandó Sterling. El análisis inicial está completo, señor. Es concluyente. Las muestras de vino de la copa, el mantel y el decantador están todas fuertemente contaminadas con una solución concentrada de glucósidos cardíacos, específicamente oleandrina. La dosis, el Dr. Chen pausó, la dosis en esa sola copa habría sido fatal dentro de la hora. No hay duda, señor. Esto fue un intento serio y bien ejecutado de matarlo. Un silencio profundo llenó la habitación. La confirmación científica clínica convirtió el drama surreal de la velada en un hecho frío y duro. Alguien había intentado asesinar a Sterling Rhodes, y la única razón por la que aún estaba vivo estaba sentada frente a él. Terminó la llamada y miró a Isabella. Su expresión era una que nunca había visto antes. Ni en fotos, ni en clips de noticias, ni siquiera en sus pesadillas. La arrogancia se había ido. La furia fría se había ido. En su lugar había una vulnerabilidad chilling y stark. El monumento tenía una grieta en su fundación. Bien, señora Rossi. Dijo Sterling, su voz baja y ronca. Te creo. Ahora vas a ayudarme a descubrir qué miembro de mi familia contrató a tu sumiller para matarme. La burbuja del Walfiland había estallado, pero Sterling se levantó con la facilidad practicada de un rey asegurando su castillo, asegurando que el fallout estuviera contenido. La NYPD fue traída, pero fue una operación quirúrgica y silenciosa liderada por un detective veterano del Escuadrón de Casos Mayores, un hombre llamado Connelly, que entendía el ecosistema delicado de los ultra ricos de Nueva York. No había luces parpadeantes, ni oficiales uniformados invadiendo el comedor. Los otros clientes fueron informados discretamente de una fuga de gas y escoltados fuera, sus cuentas exorbitantes anuladas silenciosamente. El restaurante ahora era una escena del crimen, aunque la más elegante que el detective Connelly había visto. El verdadero centro nervioso de la investigación, sin embargo, no estaba en el sitio. Estaba a 20 cuadras al sur en la suite Penthouse estéril y a prueba de sonidos de la Torre Nexus. Isabella se encontró en la posición más extraña de su vida. Hace una hora, estaba sirviendo palitos de pan caros. Ahora estaba sentada en un sofá de cuero plush en la oficina privada de Sterling Rhodes, una habitación más grande que todo su apartamento. Frank le había proporcionado una botella de agua, y la aferraba como un escudo. Al otro lado de la vasta extensión de caoba pulida. Sterling se sentaba detrás de su escritorio, las luces de la ciudad centelleando detrás de él como un reino conquistado. El detective Connelly, un hombre de aspecto cansado en un traje arrugado, estaba junto a la ventana tomando notas. El foco de la investigación se había desplazado inmediatamente a las únicas personas en la mesa, Catherine y Leo Rhodes. Empecemos con tu esposa, dijo Connelly. Su voz un monótono gruñón. El rostro de Sterling era sombrío. Catherine no tendría el valor. La declaración estaba destinada a ser una defensa, pero sonaba más como un insulto. Con todo respeto, señor Rhodes. En mi experiencia, el valor tiene poco que ver con eso. Oportunidad y motivo son los ingredientes clave, contraatacó Connelly gentilmente. Tu esposa estaba en la mesa. Eso es oportunidad. ¿Cuál es el motivo? Sterling estuvo en silencio por un largo momento, mirando la ciudad que poseía. Nuestro matrimonio es complicado. Ahora es más una asociación, un arreglo. Lo dijo con una finalidad fría que hablaba volúmenes. Pero ella se beneficia inmensamente de ese arreglo. Mi muerte complicaría su vida,
no la simplificaría. A menos que tu acuerdo prenupcial sea más generoso en tu muerte que en un divorcio, señaló Connelly. El prenup es blindado. Chasqueó Sterling. Ella recibe un acuerdo guapo en un divorcio. Hereda la mayor parte de mis activos personales en mi muerte, menos lo que va para Leo y para la fundación. La diferencia es sustancial, pero apenas vale el riesgo de una condena por asesinato. Frank, que había estado coordinando con su equipo vía un auricular, dio un paso adelante. Señor, hemos revisado los movimientos de la señora Rhodes en la última semana. Nada fuera de lo ordinario. Almuerzos de caridad, aperturas de galerías, ajustes en su couturier. Sus finanzas están limpias excepto por una cosa. ¿Qué es? Demandó Sterling. Un pago mensual recurrente. 50,000 pesos cableados desde una cuenta privada a una LLC en las Islas Caimán. Ha estado sucediendo los últimos 8 meses. Los ojos de Sterling se entrecerraron. Chantaje. Una FIRE. Estamos rastreando la LLC ahora. Dijo Frank, es una corporación fantasma diseñada para ser anónima. Tomará tiempo pelar las capas. Isabella escuchaba, una observadora silenciosa, al desmantelamiento de una familia. Esta era la podredumbre que siempre había sospechado existía debajo de la superficie reluciente. ¿Y qué hay de Leo? Preguntó Connelly, pasando la página en su blog. Un destello de algo oscuro y complejo cruzó el rostro de Sterling. Era un dolor más profundo que el pensamiento de la traición de su esposa. Leo es débil, dijo las palabras Last con una vida de decepción. Es impaciente. Cree que está listo para dirigir Nexus. Así que tiene un motivo, dijo Connelly. Control de la compañía. No heredaría el control directamente, aclaró Sterling. Mi testamento estipula un periodo transicional de 5 años con la Junta teniendo supervisión, pero sí, sería el nuevo presidente. Estaría fuera de mi sombra. También revisamos sus finanzas, interjectó Frank. Tiene deudas personales significativas. Ha estado haciendo inversiones laterales riesgosas tratando de probar que puede ganar dinero sin el nombre familiar. La mayoría han fallado. Debe dinero a algunos prestamistas privados muy desagradables. Isabella recordaba la mirada en el rostro de Leo en la cena, el destello de resentimiento cuando su padre menospreció su propuesta. ¿Era suficiente para matar? ¿Para cambiar una vida de privilegio inmenso por una de poder último, aunque una que comenzara con parricidio? La puerta de la oficina se abrió, y un analista de seguridad junior entró, entregando a Frank una tableta. Frank la estudió por un momento, su ceño fruncido. Señor. Dijo, su voz sombría. Tenemos algo de las cámaras de seguridad del restaurante. Hemos estado revisando todas las grabaciones del último mes. Cruzando referencias con cualquiera que tuviera contacto con el sumiller Jean-Pierre. Giró la tableta para que Sterling y Connelly pudieran ver. El video era granoso, tomado de una cámara en el corredor de servicio detrás de la cocina. La marca de tiempo mostraba que era de 2 semanas antes. Mostraba a Jean-Pierre hablando con alguien en una conversación susurrada e intensa. La espalda de la otra persona estaba mayormente a la cámara, pero la figura era alta, vestida con un traje a medida. Le pasaron un sobremanila grueso a Jean-Pierre, quien lo ocultó rápidamente dentro de su chaqueta. ¿Puedes identificar a la otra persona? Preguntó Sterling, su voz tensa. No desde este ángulo, dijo Frank. Pero mira. Tocó la pantalla. La figura se giró ligeramente para irse, y por una fracción de segundo su perfil era visible. Era borroso, indistinto, pero la línea de la mandíbula, el corte del cabello. Es Leo, susurró Sterling. Las palabras eran pesadas con una finalidad terrible. El detective Connelly se inclinó más cerca. Es sugestivo, pero no es prueba definitiva. Podría ser cualquiera. Mejora la imagen, comandó Sterling al analista.
Ejecuta reconocimiento facial. Quiero cada píxel analizado. Mientras el analista se apresuraba, Sterling se hundió de vuelta en su silla, pareciendo más viejo que horas antes. La traición de un rival de negocios era un costo de hacer negocios. La traición de su esposa era una herida en su orgullo, pero la traición de su propio hijo, eso era una daga al corazón. Isabella sintió un extraño e indeseado pan de simpatía. Había pasado una década odiando a este hombre, imaginándolo como una caricatura sin corazón. Pero viéndolo ahora despojado de su poder, enfrentando las verdades más feas, era solo un hombre, un padre, mirando al abismo de la traición de su propio hijo. El teléfono en el escritorio de Sterling sonó, el sonido discordante en la habitación tensa. Era la línea segura de su casa. Frank la respondió, escuchó, y luego se la extendió a Sterling. Es Catherine. Sterling tomó el teléfono, su rostro una máscara de granito. ¿Qué es? La voz de Catherine, diminuta y tensa a través del altavoz, llenó la oficina. Sterling, estoy en la casa. La policía ha estado aquí. Me interrogaron. Fue humillante. Es una investigación de asesinato, Catherine. La humillación es lo menor de nuestras preocupaciones, replicó fríamente. Nuestras preocupaciones. Sterling, tengo algo que decirte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Tomó una respiración temblorosa. Es sobre Leo. Todas las personas en la habitación contuvieron el aliento. Está en problemas, Sterling, dijo Catherine, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Problemas profundos. Está desesperado. Vino a mí hace un mes suplicando dinero. Dijo que debía a gente peligrosa. Le di lo que pude de mi cuenta privada. He estado enviándoles dinero cada mes para mantenerlos alejados de él. Esa es la LLC que probablemente ya encontraste. Los nudillos de Sterling estaban blancos donde agarraba el teléfono. Pagaste las deudas de juego de mi hijo sin decírmelo. No eran deudas de juego, gritó, una nota de histeria colándose en su voz. Era algo peor. Una inversión que salió mal con los socios equivocados. Lo estaban amenazando. Sterling. Estaba aterrorizado. Dijo que necesitaba control de su herencia, que era la única forma de pagarlos y ser libre. Las piezas encajaron con precisión enfermiza. La deuda, la desesperación, la reunión con el sumiller. ¿Dónde está ahora, Catherine? Preguntó Sterling, su voz peligrosamente calmada. No lo sé. Después de que la policía se fue, vino a mi suite. Estaba frenético. Dijo que el plan había fallado y que necesitaba salir del país. Empacó una maleta y él se ha ido. Sterling. Leo se ha ido. La línea se silenció. Sterling lentamente colocó el receptor de vuelta en su cuna. La imagen en la tableta, los pagos secretos, la confesión pánica de su esposa, todo apuntaba a una conclusión devastadora. Su hijo, su propia carne y sangre, había intentado asesinarlo por su herencia. El detective Connelly carraspeó. Pondremos una alerta en todos los aeropuertos y cruces fronterizos. Lo encontraremos. Sterling no parecía oírlo. Estaba mirando a Isabella, sus ojos llenos de una luz hueca extraña. Había pasado su vida construyendo un imperio para pasar, y el heredero mismo para quien lo construía había intentado enviarlo a su tumba para obtenerlo más rápido. La única persona en el mundo que tenía una razón real para quererme muerto, dijo Sterling suavemente, su voz ronca con una ironía terrible. Es la que salvó mi vida y mi propio hijo. No pudo terminar la oración. El monstruo había sido revelado, pero no era el que Isabella había pasado 10 años cazando. El verdadero monstruo nació de la codicia y la debilidad, y había estado sentado en su propia mesa de cena todo el tiempo. Las horas que siguieron a la exposición de Leo fueron una tormenta de caos controlado. Se inició una cacería internacional por el heredero fugitivo.
La investigación oficial procedió con discreción quirúrgica, pero el verdadero centro nervioso era la suite Penthouse de la Torre Nexus. Era allí, alto sobre la ciudad, donde la verdadera gravedad de la traición se asentó. Cuando los detectives y analistas finalmente partieron, un silencio profundo llenó la oficina de Sterling Rhodes. Solo él, su jefe de seguridad Frank e Isabella permanecieron. Sterling se levantó de su escritorio y caminó hacia las ventanas del piso al techo, su postura rígida. Miró hacia abajo al río de luces abajo, un reino que había conquistado, pero un hogar que había fallado en asegurar. Toda mi vida, comenzó, su voz un monótono bajo y gruñón. Ha sido sobreevaluación de amenazas. Anticipo adquisiciones hostiles, colapsos de mercado, inestabilidades políticas. Construyo firewalls y fortalezas. Sin embargo, nunca imaginé que la amenaza más letal vendría de mi propia sangre, durmiendo bajo mi propio techo. Se volvió para enfrentar a Isabella, sus ojos sosteniendo una mirada que nunca había visto antes. No arrogancia ni ira, sino una vulnerabilidad cruda y chilling. Tú, señora Rossi, dijo, su voz last con una ironía terrible. La única persona en el mundo con una razón legítima para desearme daño. Y eres la que salvó mi vida. Miraste a mi familia y viste una serpiente en el jardín que yo estaba ciego. ¿Por qué? Isabella encontró su mirada, su miedo reemplazado por una claridad fría. Porque no estaba distraída por el amor o la historia. Solo te miraba a ti. Por 10 años, has sido el foco singular de mi ira. Cuando estudias a tu enemigo, notas cosas que otros pasan por alto. Su honestidad brutal pareció resonar con él. En su mundo de psicofantes, su verdad sin barniz era una moneda más valiosa que el oro. Mi padre siempre decía que mantengas a tus enemigos más cerca que a tus amigos. Musitó Sterling. Parece que fallé en identificar quién era quién. Dio un paso hacia ella. Me encuentro en deuda contigo, una posición a la que no estoy acostumbrado. Más que eso, me encuentro necesitando tu ayuda. Las palabras aturdieron a Isabella. Sterling Rhodes no pedía ayuda. Emitía comandos. ¿Ayuda con qué? Preguntó. La policía está cazando a tu hijo. La policía encontrará a un chico asustado que huyó de sus deudas. Dijo Sterling con disgusto. Ven un motivo simple y sórdido. Yo veo algo más. Leo es débil y tonto, pero no es un cerebro. La sofisticación de este complot, la elección del veneno, el timín, el reclutamiento del sumiller, está más allá de sus capacidades. Fue un peón, señora Rossi, y necesito encontrar al jugador que lo movió. Se detuvo directamente frente a ella. Mi juicio está comprometido. Mi mundo está lleno de puntos ciegos. Eres una forastera. Tu único sesgo es contra mí, lo que paradójicamente te hace la persona más confiable que conozco. Quiero contratarte efectiva inmediatamente. Te proporcionaré todo lo que necesites. Acceso, recursos, seguridad. Tu trabajo será actuar como mis ojos y oídos. Buscar las grietas en una fachada que estoy demasiado cerca para ver. Era una propuesta dizzying y peligrosa, entrar en el mundo mismo que había pasado una década despreciando desde afuera, y a cambio, preguntó, su corazón latiendo fuerte. La expresión de Sterling era mortalmente seria. Cuando esto termine, revisitamos el asunto de tu padre. Abrimos los libros sobre la adquisición de Logos Data Analytics. Soy un hombre de palabra. La justicia en todas sus formas será servida. Si se cometieron wrongs en mi nombre, los corregiré. Esto no es dinero para callar, señorita Rossi. Esta es una oferta de expiación. Allí estaba. No un pago, sino una promesa. La oportunidad no de venganza, sino de restauración. La justicia que había anhelado por una década estaba repentinamente a su alcance, ofrecida por el hombre mismo que responsabilizaba. Pensó en su padre, un hombre que construía cosas, no las destruía.
No querría que su memoria fuera un catalizador para más odio, sino para la búsqueda de la verdad. Miró al hombre poderoso y roto frente a ella, y tomó su elección. El camino de la amargura la había llevado aquí, a esta encrucijada imposible. El nuevo camino era aterrador, pero era el único que llevaba adelante. De acuerdo, dijo, su voz firme y clara. Lo haré. Un pacto se selló en el silencio de esa oficina Penthouse. Una alianza improbable y volátil se forjó entre un multimillonario y la hija del hombre que había arruinado. Isabella Rossi ya no era solo una camarera o una víctima. Ahora era una jugadora en el juego más peligroso de su vida. La nueva vida de Isabella fue una inmersión dizzying en un mundo que solo había visto desde afuera. Su título oficial, consultora especial para el SEO, le daba acceso irrestricto a las entrañas del imperio de Sterling Rhodes. Aunque el rol se sentía como un disfraz elaborado, su propósito permanecía afilado y claro. Ignoró los susurros del personal ejecutivo, su foco absoluto. Sterling estaba convencido de que su hijo había sido un peón, e Isabella creía que la clave para encontrar al titiritero estaba enterrada en los detalles que la investigación inicial frenética había pasado por alto. Trabajando junto a Frank en el centro de comando seguro dentro de la Torre Nexus, comenzó a tamizar la evidencia de nuevo, no como una colección de hechos, sino como una historia con páginas faltantes. Comenzó con Catherine Rhodes. La historia oficial es que Catherine estaba pagando las deudas de Leo vía una cuenta offshore secreta, declaró Isabella, señalando un historial de transacciones en un monitor grande. Pero la historia tiene una falla. Mira las fechas. Frank acercó. La primera transferencia cableada a la LLC de Caimán fue hace 8 meses, explicó Isabella. Nuestra inteligencia muestra que la inversión desastrosa de Leo no colapsó hasta hace 4 meses. No estaba desesperado por dinero antes de eso. Así que si Catherine no estaba pagando a sus prestamistas por esos primeros 4 meses, ¿a quién estaba pagando? Fue la primera grieta significativa en la narrativa familiar. Una mentira, o al menos una verdad a medias cuidadosamente construida, yacía en el corazón del motivo. Mientras Frank encargaba a su equipo offshore derribar el velo corporativo de la misteriosa LLC, Isabella perseguía otro ángulo. El veneno, dijo, pensando en voz alta. Extracto de oleandrina. Es demasiado específico, demasiado elegante. Jean-Pierre era un sommelier. Sabía de vinos, no de botánica. Alguien con conocimiento especializado tuvo que procurarlo para él. Alguien que supiera que podía imitar un ataque al corazón. Solicitó acceso completo a los registros de comunicación de Catherine Rhodes del último año. Por 2 días, Isabella se sumergió en la vida de la esposa del multimillonario, un tapiz digital de eventos de caridad, citas con diseñadores y compromisos sociales vapidos. Era un retrato de vacío lujoso. Luego, profundo en una carpeta de correos eliminados, lo encontró. Era una cadena de mensajes con una agencia de viajes exclusiva de alto nivel. Los correos detallaban meticulosamente planes para un viaje secreto, una escapada romántica de 1 semana a una villa privada y apartada en las orillas del lago Como. La reserva era para la semana inmediatamente siguiente al intento de asesinato. Catherine estaba usando un alias, pero el nombre de su compañero de viaje estaba listado claramente en el itinerario. No era Sterling Rhodes. Frank, llamó Isabella, su voz tensa con tensión. Necesito que identifiques a este hombre. Señaló el nombre en la pantalla. Richard Davis. La compostura profesional de Frank se desvaneció, reemplazada por incredulidad Stark. Eso no es posible, respiró. ¿Quién es él? Presionó Isabella. Richard Davis. Dijo Frank, el nombre saboreando como veneno mismo, es el jefe de operaciones de Nexus Dynamics. Ha sido la mano derecha de Sterling por 15 años. Su amigo más confiado. La revelación detonó en la habitación, reformulando toda la conspiración en una luz nueva y horrífica.
Richard Davis era la única persona además de la familia que Sterling consideraba intachable. Era el estratega leal, el heredero aparente al trono corporativo. El hombre que todos asumían estabilizaría el barco. El equipo de Frank se movió con energía furiosa renovada. Las grietas que Isabella había encontrado ahora se rompieron en un abismo gaping. En una hora, los dominós cayeron en rápida sucesión. Una verificación de antecedentes reveló que Richard Davis tenía un título en bioquímica, un detalle omitido de su bio corporativa. El equipo offshore confirmó que la LLC de Caimán era propiedad de una holding controlada por Davis. Catherine había estado pagando secretamente a su amante. Finalmente, la agencia de viajes bajo inmensa presión proporcionó registros mostrando un soborno del sumiller. Jean-Pierre había sido canalizado a una cuenta usada por Davis para arreglar sus viajes secretos. La red estaba completa. Isabella vio el cuadro completo y Gidees con perfecta claridad. Esto nunca fue sobre la deuda de Leo, dijo a Frank, su voz un susurro bajo y sombrío. Esto fue un golpe de palacio. Richard y Catherine eran los arquitectos. Manipularon a Leo usando su desesperación como la cubierta perfecta. Con Sterling muerto y Leo un fugitivo buscado por su asesinato, la Junta se volvería al único hombre que podía proporcionar estabilidad, el co-leal, Richard. Catherine, como la viuda afligida y accionista mayoritaria, aseguraría su nombramiento. Tendrían todo, la compañía, la fortuna y el uno al otro. La pieza final chilling era Leo mismo. Probablemente le dijeron que el vial contenía un sedante, algo para meramente incapacitar a su padre. Su shock y pánico en el restaurante eran reales. Era el chivo expiatorio trágico perfecto. Frank miró la evidencia, su rostro una máscara de furia fría. El trabajo de su vida era proteger a Sterling de sus enemigos, y el más peligroso de todos había estado a su lado todo el tiempo. Tenemos que decírselo, dijo Frank, su voz pesada con el peso de la conversación venidera. Ahora tenían que presentar a Sterling una traición mucho más profunda y dolorosa que la de su propio hijo. La traición de su hermano de armas confiado y su esposa de 30 años. La confrontación final se estableció no en una sala de juntas fría, sino en el corazón del mundo privado de Sterling, la gran biblioteca silenciosa de su penthouse en la Quinta Avenida. Catherine y Richard Davis fueron convocados bajo el pretexto de un asunto corporativo urgente. Llegaron como una unidad seamless, sus rostros grabados con preocupación practicada, ofreciendo condolencias por los problemas con Leo. Richard incluso colocó una mano reconfortante en el hombro de Sterling. Sterling estaba junto a la chimenea apagada, un monolito de calma fría. Frank guardaba la puerta, e Isabella se sentaba en una silla de ala, el catalizador silencioso para este ajuste de cuentas final. Hemos encontrado a Leo. Dijo Sterling, su voz plana, desprovista de emoción. Gesturó a Frank, quien presionó un botón en un grabador digital pequeño colocado en la mesa de caoba. La voz de Leo, delgada, frenética y despojada de todo bravado, llenó la habitación opulenta. Era una grabación de una llamada interceptada. Me dijo que era un sedante que Richard me dio. El vial, el dinero para el camarero. Dijo que solo enfermaría a padre, que era la única forma de probarme. Veneno. Oh Dios, nunca supe. Nunca lo haría. La grabación se apagó, dejando un silencio devastador a su paso. La máscara de simpatía de Richard Davis se disolvió, reemplazada por un sneer de contento puro. El rostro de Catherine hace un momento, un retrato de duelo, ahora estaba pálido con culpa expuesta. Así que el pequeño cobarde se quebró, siseó Richard. No importa. Estabas destruyendo la compañía. Sterling, un relicto demasiado arrogante para ver el futuro. Hice lo que era necesario. Hiciste lo que yo pensé que era necesario. Intervino Catherine, su voz temblando con una furia suprimida de toda una vida. Dio un paso adelante, reclamando la traición como propia. Esta fue mi idea. Richard era demasiado cauteloso.
No podía pasar otra década como tu trofeo hermoso y silencioso. No querías una esposa. Querías una posesión para exhibir en fiestas mientras aplastabas cada pensamiento que alguna vez tuve. Construiste esta magnífica jaula dorada y te enfurecías cuando finalmente aprendí a volar fuera de ella. La desesperación de Leo no era una tragedia. Era una oportunidad. Era una confesión nacida no de remordimiento, sino de una necesidad desesperada y venenosa de finalmente ser vista como una jugadora en su propia vida, no solo un accesorio en la de él. El odio crudo que había alimentado por 30 años finalmente se expuso. Sterling escuchaba, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban el vacío profundo de un mundo hecho añicos. El enemigo no estaba en las puertas. El enemigo había estado compartiendo su cama y dirigiendo su compañía. El aftermath fue rápido y quirúrgicamente silencioso. No hubo cámaras parpadeantes ni escándalos públicos. Richard Davis y Catherine Rhodes fueron discretamente tomados en custodia. La historia meticulosamente elaborada por el equipo de RP de Sterling era de un ejecutivo rogue que manipuló a una esposa frágil y un hijo desesperado. A cambio de su testimonio completo, Leo no fue encarcelado, sino enviado a una instalación médica privada en Suiza. El Imperio Rhodes, aunque profundamente herido, permanecería en pie. Una semana después, Isabella se reunió con Sterling en la misma biblioteca. La tensión opresiva se había ido, reemplazada por un silencio sombrío. Un binder grueso estaba en la mesa entre ellos. Esto, comenzó Sterling, su voz cansada pero clara, es la historia completa sin redactar de la adquisición de Logos Data Analytics. Mi equipo legal encontró irregularidades, tácticas que fueron excesivamente agresivas incluso para mí. Estaba cegado por el premio y no escruté los métodos. Empujó el binder hacia ella. No era solo un archivo. Era una confesión. Mi obsesión por ganar le costó a tu padre todo. Un cheque simple no puede deshacer eso. La venganza no puede deshacer eso. Pero quizás la construcción sí. Esquematizó su propuesta. Estaba liquidando los activos de las corporaciones usadas en la adquisición hostil. Con ese capital, estaba estableciendo una nueva entidad independiente, la Fundación Marco Rossi, dedicada a financiar y mentorizar startups de tecnología ética. El endowment era 10 veces lo que Logos había valido alguna vez. Será un legado de innovación, no de destrucción, dijo Sterling, mirándola directamente. Y un legado necesita a alguien para guiarlo. La fundación requerirá un director ejecutivo, alguien con integridad, con un ojo agudo para la verdad, y con una comprensión personal de lo que está en juego. Te ofrezco la posición. Isabella estaba sin palabras. Esta era una justicia que nunca había concebido. No era la satisfacción de ver caer a Sterling, sino el triunfo profundo de ver la visión de su padre renacida, magnificada y hecha permanente. Su larga y oscura búsqueda de venganza la había llevado no a una ejecución, sino a una resurrección. Miró al hombre al otro lado de ella, ya no un monstruo, sino un humano profundamente flawed que había mirado al abismo de su propia vida y elegido construir algo nuevo de los escombros. En ese momento, las últimas brasas de odio dentro de ella finalmente se enfriaron. Acepto, dijo. Y por primera vez desde que era una niña, el futuro se sentía no como una deuda por pagar, sino como una promesa por cumplir. Y así, una historia que comenzó con una advertencia jadeada en un restaurante de lujo termina no con un simple acto de venganza, sino con una redención compleja y profunda. Es un recordatorio Stark de que las traiciones más profundas a menudo vienen de aquellos que mantenemos más cerca, desde detrás de las paredes doradas que construimos para protegernos. Sterling Rhodes, un titán que podía comandar el mundo, fue llevado de rodillas por las mentiras en su propio hogar. E Isabella Rossi, una joven mujer impulsada por un odio justo, encontró que la verdadera justicia no era sobre destruir una vida, sino sobre reconstruir un legado. Su historia prueba que a veces la persona que te salva es la última que esperarías,
y que un solo momento de coraje puede desentrañar una vida de engaño. Si esta historia de traición, suspense y redención inesperada te cautivó, por favor presiona el botón de like para hacérnoslo saber. Para más dramas de vida real, donde las fortunas cambian en un instante y los secretos salen a la luz, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar esa campana de notificaciones. Y por favor comparte este video con alguien que ama una historia que prueba que las verdades más asombrosas a menudo son más extrañas que la ficción. Finalmente,